El arte, la música y la cultura están en la biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Y en el segundo bloque de la biblioteca vamos a hablar de uno de los filósofos más relevantes de la civilización china, Lao Tse. Tao Te Ching, Sabiduría Oriental para lectores paraguayos, es el título del último libro presentado por Thomas Wigan. Tiene el sello de Editorial Intercontinental. Ahora vamos a ir hasta los Estados Unidos junto al gran amigo Thomas Wigan. Thomas, bienvenido a la biblioteca. Pero muchas gracias. Gracias por la invitación, pues. En realidad es un placer hablar contigo. Presentaste el 27 de junio Sabiduría Oriental para lectores paraguayos. Este libro ofrece una orientación y comprensión de las fuerzas naturales que dan forma a la vida, tradicionalmente atribuido al sabio chino Lao Tse. Bueno, pasa lo siguiente. Es un libro clásico de la literatura y de la religión china. Es muy famoso entre los chinos por ser el libro principal y más importante de su religión taoísmo. Tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Se encuentra entre los libros los más traducidos de todo el mundo. En solo inglés hay como 150 diferentes traducciones. Y esta es la verdad porque el chino antiguo tiene varias formas de interpretar. Y puede tener una palabra que quiere decir sombrero, quiere decir panqueque, quiere decir norte o quiere decir amarilla a la vez. Y entonces, con esto mismo, se puede ver que son difíciles de tener una traducción exacta en un idioma moderno como inglés o como español. Además, las temas que se trata del libro son por su propia carácter muy profundas, y las profundidades, como ustedes saben, siempre nos lleva muchos desafíos en comprender fácilmente. En términos simples, había un sabio que se llamó Lao Tse, que 600 años antes de Cristo, después de haber tenido una vida normal, y una vida ayudando a los bibliotecarios políticos de la China anciana, decidió dejar el mundo, desapareciendo por las montañas del oeste. Y cuando llegó a la frontera, la guardia de la frontera le pidió que se deje detrás una memorial, una reminiscencia o una idea de lo que tenía para como regalar al pueblo como lección de la vida. Y con esto él escribió tras unos días un libro de 81 capítulos, se le llamaron capítulos aunque son muy cortos, y todos esos dejaron detrás una idea de cómo hay que seguir la vida. Y desde ese momento en adelante, el Señor desapareció en las montañas del oeste, y el persona histórico desapareció con esto, pero sus palabras se quedó detrás de él. Y como el libro mismo, o sea, como mi desafío, mi idea era de lo siguiente. Creo que ustedes saben que yo he trabajado con cosas paraguayos por muchos años. Y yo he trabajado con cuestiones de la historia de Paraguay, incluyendo cosas sobre la Guerra de la Alianza y muchas otras cosas. Actualmente
estoy haciendo cada 2 semanas unas cosas en el suplemento cultural de ABC. Mi idea con todo esto es, uno, quiero evitar las porquerías de vivir bajo la amenaza de la COVID. Esa es una cosa. Pero también he llegado ya a una edad cuando estoy pensando de ser muy viejo, aunque no soy súper viejo todavía, y quiero dejar detrás de mí algo que la gente puede usar. Y me da cuenta que la población paraguaya es una población muy joven y ellos no conocen las cosas que yo con mis propios ojos he visto en Paraguay tras los años. La gente no sabe, por ejemplo, sobre la dictadura del general Stroessner, solamente sabe lo que sus padres dicen. Entonces, una de las cosas que ellos no ven o no reconocen es cómo era Paraguay antes de su etapa moderna. Y yo le puedo decir, por ejemplo, que en tiempos pasados, cuando yo recién llegué en Paraguay en 73, no hubo necesidad de mirar en cruzar la calle. Pues podía cruzar la calle en la avenida Brasil o Perú sin mirar, porque no hubo una amenaza de que va a pasar un coche para atropellarse. Quiere decir que este es parte ya de una vida que la gente joven no conoce. Ojo, ¿cuál es el carácter, la categoría del paraguayo en su forma natural? Yo le voy a decir, cuando vos le preguntas a un mexicano o un peruano, un chileno o un argentino, ¿cómo estás? Ellos van a decir, muy bien, gracias, así nomás. Los paraguayos, en cambio, dicen, tranquilo, soy tranquilo, me siento tranquilo. Y es justamente en buscar de nuevo este estatus de tranquilidad que yo creo que el libro de Lao Tzu tiene algo para ofrecer los paraguayos de hoy. Y es cuestión de que ustedes lean el libro para ver si está de acuerdo conmigo o no. Pero esta es la idea. Claro, magnífica idea. Cuando Alejandro Bogatti me envió el libro, me llamó la atención. Sabiduría oriental para lectores paraguayos. Y después dije, pero Tomás escribiendo sobre este tema me descolocó porque tus temas históricos siempre tocas temas apasionantes y dices, sí, pero es parte de la historia, pero no es historia paraguaya. Sabiduría tiene que haber un secreto y ahora estás comentando. Bueno, Tomás, para que la audiencia sepa, la audiencia del grupo Ñandutí, ¿dónde estás ahora? ¿Yo? Sí. Yo estoy aquí en mi oficina en Watkinsville, Georgia. Estoy esperando la llegada de una tempestad porque me dijeron que va a llover fuerte dentro de poco. No sé si seguro, pero si pasa, va a cortar la electricidad, yo le digo. O es sea, decir, yo también estoy sufriendo de la edad moderna, ¿no? Asunción no tiene nada que envidiar a Georgia porque si llueve se va la electricidad. Estamos iguales. Yo siempre llevo muchos regalos de muchos caracteres de Asunción y del todo el Paraguay, pero esa es una cosa que va a llevar tiempo en decir. Hay anécdotas tras anécdotas tras anécdotas. Yo creo que una buena porción de sus participantes allí han leído a las cosas que yo escribí en su suplemento cultural y ellos saben que yo trato de encontrar con el factor humano, tanto en los paraguayos que en mi propio país y con la sociedad humana entera. Y escribir sobre esta sabiduría china es porque al leer dijiste, pienso en Paraguay. Eso justamente al principio de 2019 me jubilé tras 34 años de enseñanzas en la universidad. Y con este momento
me liberó todo el asunto. Y yo decidí, llegó el tiempo en la cual yo puedo seguir proyectos que son míos en vez de los proyectos que la universidad me da, como ser miembro de comité, como ser cualquiera de estas cosas. Yo quiero hacer cosas nuevas y interesantes que ofrece un espíritu semi-redonda, si me entiende, de mi vida. No solo Paraguay como una colección de hechos y acontecimientos, sino a Paraguay como un lugar que me hace completa a mi vida. De nuevo, depende de tu definición de esto. Cada uno de nosotros tenemos algo de esto. Pero en cualquier caso, yo siempre dije, este es el Tao Te Ching es un libro clásico que tiene muchos mensajes y lecciones para la gente de ahora y para mí, en particular a los paraguayos. ¿Por qué los paraguayos de hoy son tan distintos a los paraguayos que yo he conocido en los 70, por ejemplo? Y tal vez hay algo para rescatar en esta vieja forma de actuar con la vida. Y justamente era esto, lo escribí al principio en inglés y después miré para ver si hay ciertas cosas que se puede poner específicamente frente a los paraguayos. Y tuve el apoyo de mi amigo Don Gatti de Intercontinental y otros amigos del Paraguay le gustaba la idea. Por supuesto, al final del asunto, son los lectores que deben decidir que si valió la pena. ¿Cómo nació ese amor a Paraguay? ¿Cómo fue que viniste a Paraguay? Bueno, no sé si ustedes quieren entrar tanto en la cuestión autobiográfica, pero la verdad es que en 73, teniendo en aquel entonces 18 años, vine por primera vez a Paraguay como miembro de un grupo muy ¿El Cuerpo de Paz? muy parecido al Cuerpo de Paz. No era Cuerpo de Paz, se llamó Amigos de las Américas, pero hizo muchas cosas muy parecidas. Y era mi trabajo en tal tiempo ofrecer vacunas contra la difteria, la variólica, tétano, todas esas cosas que eran demasiado comunes en el campo en tal entonces. Y me enviaron para hacer esto con los miembros, los voluntarios del Ministerio de Salud a Ilucuí y a Muyapeí. Y en Ilucuí, una semana como una especie de un break, me llevaron a visitar la fundición de hierro en Minas Gerais. Y me dio cuenta con esto que, mira, aquí hay una historia que el resto del mundo no conoce. Y qué interesante. Con esto decidí volver como alumno graduado, alumno universitario, para hacer unas investigaciones, primero justamente sobre la fundición, pero después sobre varios temas que tenía que ver con la historia paraguaya. Yo lo encontré fascinante y era una tragedia, no solamente en el sentido de lo que pasó en la guerra, por supuesto, pero también que la gente en el resto del mundo no lo conocía, porque era una cosa sumamente impresionante, interesante, figuras curiosas, ¿viste? El doctor Francia, Carlos Antonio López, el Marechal López, toda esa, la guerra del Chaco, todo eso es una cosa que en México, por ejemplo, ponemos, o en Finlandia, nadie conoce esas cosas. Y era mi idea en aquel entonces, mira, yo voy a tratar de dar un poco de luz sobre esto. Lo que no entendí en tal momento era que ese requería una dedicación no solamente de años, sino de décadas. Y con esto, al final, me convertí en una especialista relativamente conocido también en Norteamérica, que
y en Europa y también en Paraguay sobre estos temas. Nunca me dejé de la idea, o sea, que era buenísima concentrarme con ese tema. Y sigue siendo con mucho entusiasmo sobre eso. Ojo, es cierto que el libro sobre la sabiduría china es mi última cosa, pero hay 2 o 3 cosas en marcha actualmente. Vamos a tener uno probablemente dentro de unos meses, no estoy seguro todavía, sobre un análisis de la poesía de la guerra de la Triple Alianza. Yo hice eso con un amigo argentino, Dardo Ramírez Brasi, y va a ser muy interesante. También tengo un anecdotario no sobre Paraguay, sino sobre la Argentina nordestina, que también va a aparecer dentro de unos meses. El problema ha sido, y ustedes saben mejor que yo, que con la pandemia todo se puso ridículo, confuso, y cosas que yo hice o otra persona hizo hace tiempo, solamente ahora están llevando. Pero es cierto que esta última cosa que hice fue esta traducción de Lao Tzu, y espero que mis lectores, espero que los paraguayos lo van a interesar, porque la idea es interesante. Pasa que los paraguayos, en mucho del tiempo, ahora, no sé, quizás con usted mismo, pues está peleando, empujando, tratando de actuar para ganar una mejor visión, una mejor vida para usted, para su familia. Pero la lección de Lao Tzu es, en vez de empujar, en vez de tener acciones, deja de eso. Hacerte más floja, hacerte más listo como fluye el arroyo. ¿Entiende? Haga de vos mismo un arroyo, un isiri, así que se pueda ponerse ahí en el espíritu justamente del isiri. Viene el mensaje del Dao, del taoísmo. Lee el libro, creo que ustedes van a reconocer algo de ustedes en lo que estoy tratando de hacer y lo que Lao Tzu hizo. Sí, es cierto. Tomás, fue un placer compartir contigo esta hermosa entrevista para el grupo Ñandutí aquí en la biblioteca. Y bueno, estábamos hablando de Lao Tse, Tao Te Ching, Sabiduría Oriental para lectores paraguayos, con el sello de Intercontinental Editora. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos aquí en la biblioteca. Muchas gracias, Mil gracias. Siempre estoy a sus órdenes y que tengan buenos días. Ya. Gracias, Tomás. De corazón, muchas gracias. Nosotros nos encontraremos la próxima semana en el espacio cultural del Grupo Ñandutí, la biblioteca. Hasta siempre. Todos los domingos de 14 a 15 horas, Neri Peña los invita a La Biblioteca, un ameno encuentro con la literatura, la buena música, la cultura y un buen café. La Biblioteca, los domingos de 14 a 15 horas por Radio Ñandutí.